Bienvenidos a la unidad número 2, gestión de procesos. Vamos a ir con el tema número 1. El tema número 1 es fuerzas que gobiernan la ingeniería de procesos. O sea, es decir, ¿cuáles son las fuerzas que gobiernan la ingeniería de procesos? Ya sabemos que la palabra reingeniería, repasando un poco los aspectos anteriores que hemos estado viendo, ¿no? Hemos estado hablando sobre qué era, a ver si recordamos un poco algunos conceptos previos sobre qué era un proceso. Un proceso es un conjunto de actividades organizadas que tienen un inicio y tienen un final. Y a la vez tratan de apoyar siempre a un objetivo del negocio, ¿no? O sea, siempre cuando manejamos el tema de procesos vemos dos puntos: reducción de tiempo y costos. Menos tiempo, menores costos, mayor calidad. Entonces también hemos hablado que prácticamente el tema de procesos es un tema que de hecho debemos apuntar, pero siempre enfocándonos al cliente final, ¿ok? Recordemos que siempre enfocándonos al cliente final, porque después de todo el cliente final es el que valida el proceso, si el producto que sacó ese proceso es accesible o es bueno, ¿no? Es de calidad para el cliente final, le sirve o no le sirve. Entonces eso se ve después todo en base a resultados, es lo que hemos visto. Entonces la palabra reingeniería básicamente contiene un nuevo modelo de negocios, ¿ok? Y un conjunto correspondiente de técnicas que los ejecutivos y los gerentes, por supuesto, ¿no? Tendrán que emplear para reinventar sus compañías o reinventar sus empresas. Dijimos también que algunas personas, por supuesto, algunos especialistas hablan de que podemos aplicarle el tema de rediseño o reingeniería a toda la organización. Pero hemos visto que no necesariamente debe ser así, porque esto tendría un costo de cambio muy alto, ¿no? De repente no sabemos lo que va a pasar en el camino, posiblemente se nos cae el tema del negocio o la compañía pues simplemente no avanza bien. Entonces es mejor avanzar por utilizar un proceso o dos procesos e ir viendo el tema del rediseño paulatinamente, ¿ok? Por etapas. Entonces, hay tres fuerzas por separado y combinadas que realmente están impulsando a las empresas a penetrar cada vez más profundamente en el territorio que para la mayoría de los ejecutivos y administrativos es desconocido. Es decir, a lo que me refiero de estas tres fuerzas, uno es el cliente. Ya hemos hablado con bastante nivel de detalle en los temas anteriores, en la unidad pasada, sobre la importancia que tiene el cliente, ¿no? En el tema del desarrollo del proceso. Inclusive dijimos que podíamos hacerlo partícipe de ese proceso, podríamos invitar a nuestros clientes principales a que de alguna forma den sus opiniones en cuanto al proceso que estábamos gestionando o cambiando. Preguntas como, para ustedes, ¿cómo debería ser esto? ¿O cómo debería ser aquello? ¿O cómo ven nuestro producto? ¿O cómo ven nuestra empresa? Son preguntas clave que podemos hacerle a estos clientes. El otro es la competencia. De hecho, que la competencia siempre está ahí inmersa. La competencia básicamente podemos medirla con nuestros competidores o con los que creemos que son nuestros competidores y en base a eso hacer nuestra estrategia. Y el otro es el cambio. Cuando hablamos de cambio en una organización, tenemos que contemplar el término persona. No podemos cambiar una empresa si no cambiamos las personas. Hay personas, y recordemos que cada persona viene de culturas distintas. Cuando hablamos del tema cultura, viene de familias distintas. En una empresa hay personas que son de clase alta, de clase media, de clase baja, y cada quien tiene sus costumbres. Esas costumbres, con el tiempo, se convierten en patrones, que son los que de algún modo forman a la persona. Y todas nuestras actitudes, inclusive hábitos de trabajo, se cultivan justamente en la familia o en nuestros primeros 10, 15 o 20 años, posiblemente. Es por ello que el tema cambio es un tema pues muy especial, ¿no? Porque como tenemos que en una empresa hay diferentes culturas o hay diferentes personas con diferentes crianzas y diferentes hábitos, pues si queremos uniformizar y generar la unidad y que todas las personas estén convencidas del cambio del proceso o de algún nuevo paradigma, pues va a ser un poco complicado. Por supuesto que esto se soluciona con capacitaciones, con temas de gestión del cambio, hablarles de gestión del cambio,
los beneficios del cambio y de algún modo ir cambiando lo que ya traemos en el disco duro, ¿no? Ir cambiando lo que tenemos en la cabecita con justamente esos nuevos conceptos, e ir rellenando esos nuevos conceptos, ¿no? Vamos a comenzar a hablar del tema de los clientes, ¿no? Los clientes asumen el mando. Ya no tienen vigencia el concepto de el cliente, sino más bien es este cliente. O sea, es decir, estamos hablando del tema de como tenemos un mercado masivo, estamos hablando con el tema de segmentación, es decir, ya no vemos nosotros grupos de clientes, sino inclusive llegamos a manejar o a manipular un solo cliente con necesidades muy personales. Entonces, cada cliente muchas veces tiene necesidades distintas. Y ahora el cliente está mucho más informado con esto del tema del internet y todos estos aspectos. El cliente pues simplemente entra al internet y puede informarse inclusive precios, puede informarse temas de calidad, puede informarse temas de diferentes tipos de empresa cuando quieren adquirir algún producto o servicio. Y ya vimos que básicamente lo que compran las personas son necesidades, ¿no? Buscan satisfacer necesidades humanas, eso es lo que se busca. Entonces, dice, debido a que el mercado masivo hoy está prácticamente dividido en segmentos, lo que les comentaba hace un momento, algunos tan pequeños como un solo cliente y otros por supuesto que no. Los clientes ya no se conforman con lo que encuentran, ¿no? Entonces, ya que actualmente tienen múltiples opciones para satisfacer sus necesidades, estos clientes realmente pueden entrar, como les digo, a internet y pueden fácilmente ver que el precio que nosotros le damos, hay otro que le da con la misma calidad a un menor precio. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de los clientes. Entonces los clientes se han colocado en posición realmente ventajosa. O sea, se ha generado un poder en los clientes, ¿ok? En parte por el acceso a mayor información. O sea, mientras mayor información tienen los clientes, entonces estos tienen mucho mayor acceso a la información y por ende pueden conocer inclusive niveles de precio, calidad, mejor servicio, etc. Ahora, si se pierde un cliente, tengamos en cuenta que si perdemos un cliente hoy, posiblemente ya no lo vamos a recuperar o no va a aparecer otro para reemplazarlo, porque el mercado realmente podríamos decir que es un mercado tipo un océano rojo, ¿no es cierto? Un océano rojo, ¿no? En un océano rojo hay sangre, ¿no es cierto? Entonces algo así es ahora el mercado, ¿no? Por decir, los mercados, pues ahora no es que vamos a ser la única empresa que vende por decir que computadoras, ¿no? Sino hay cientos, yo diría muchas veces llega a haber hasta cientos de empresas que ofrecen el mismo producto, que ofrecen el mismo servicio que nosotros ya estamos brindando. Entonces no podemos darnos el lujo de perder un cliente, es decir, tenemos que tener una relación tal como con el cliente que dure toda la vida, ¿ok? Una relación que dure toda la vida. Y para ello tenemos que satisfacer sus necesidades. ¿Ok? Tenemos que satisfacer sus necesidades, tenemos que brindar un producto de calidad y un excelente servicio. Entonces, si hacemos esas cosas, difícilmente vamos a vencer o vamos a perder clientes. Entonces, el primer punto, recordemos que el cliente realmente es el que asume el mando. El cliente es el que asume el mando. Nosotros nos debemos a el cliente. O sea, nuestros cambios, ya sea organizacionales, de procesos, inclusive, tenemos que tener muy en cuenta la perspectiva del cliente, cómo el cliente nos está viendo o qué es lo que ellos opinan de nosotros o de nuestros productos, de nuestros servicios en general. Segundo es el tema de competencia. Cuando hablamos de la competencia, ¿no? Cuando hablamos de la competencia, realmente se dice que antes la competencia era sencilla, digamos, había menos empresas, las empresas eran menores y bueno, pues prácticamente digamos que era más fácil, por así decirlo, ¿no? La compañía que lograba salir al mercado con un producto o servicio aceptable, digamos que un producto o servicio bueno, novedoso, ¿no? Y al mejor precio, o sea, un buen precio, realizaba una venta. Por lo general, bueno, podía generar una venta o inclusive podía generar varias ventas. Pero ahora hay mucha más competencia y de clases muy distintas. Entonces es por esto que el señor Porter sacó un análisis externo que le llamó el análisis de las fuerzas de Porter. Entonces cuando se está haciendo el tema del análisis ambiental, Porter sacó 5 fuerzas y actualmente se ha aumentado 2 fuerzas más, ¿no? La digitalización, que es una de ellas, ¿no? Y la desregulación,
porque cuando prácticamente, o sea, esta competencia, ¿por qué es que se hace más fuerte? Porque en el tema del Internet, nosotros tenemos muchas veces, o sea, es decir, se puede competir con economías de escala. Economías de escala, hemos estado hablando que son empresas muy grandes que compran pues millones de productos y lo venden a un precio muy bajo, ¿no? Por el hecho que tienen mucho que han comprado mucho, entonces pueden vender a un precio muy bajo. Pero nosotros podemos de algún modo con el uso del Internet hacer la competencia a estas empresas. Entonces que las nuevas economías de escala realmente se están generando en el Internet, ¿no? Estamos viendo, por decir, personas o empresas como Facebook o como que de algún modo hacen la competencia a otras industrias que tienen cientos de años, ¿no? Porque justamente los modelos de negocio están cambiando, inclusive los clientes están cambiando, e inclusive nuestra competencia está cambiando. Es decir, si nosotros somos una empresa tradicional, somos una empresa que vende productos y servicios y tengo un espacio físico, ¿no? Entonces debería ir pensando en que mis procesos debería replicarlos. O sea, debo coger mis procesos y replicarlos en el mundo virtual, o sea, es decir, en el mundo del Internet. Y por ahí debemos comenzar, ¿no? Con el tema de comercio electrónico, ¿no? Debemos comenzar lo que ahora le llamamos el e-business. Por decir, cuando el grupo WOM comenzó a iniciar con el tema de negocios, de e-business, ellos realmente lo hicieron porque como eran los líderes del negocio, quisieron comenzar con el tema de comercio electrónico en el Perú. Ellos no esperaban que haya ventas, ni mucho menos. Bueno, y realmente así fue. No, el mercado peruano pues es un mercado de que no es tan fuerte en este sentido. Entonces pues prácticamente no tenían ventas en el Perú. Pero todas sus ventas eran del mercado en extranjero, es decir, peruanos que vivían en el extranjero, que querían comprar por internet con sus tarjetas de crédito, compraban productos, ¿no? Para que se los lleven a sus familias en el Perú. ¿Ok? Entonces, tanto así que sin ellos de algún modo planearlos, realmente el mercado electrónico representa para WOM más del 2.2 o 2.3% de sus ventas generales, es que es realmente para lo que ellos venden es bastante, ¿no? Entonces, digamos que la competencia ahora es diferente, ¿no? Recordemos que el punto más fuerte son los mercados electrónicos. Esos mercados electrónicos pueden hacer que haya costo cero para ellos, es decir, si son netamente electrónicos, posiblemente no usan un espacio físico, no alquilan un local, no tienen muchas personas que trabajan, todo se trabaja en base a software y en base a procesos que están ya digitalizados en el Internet. Por ejemplo, otro ejemplo más, la Ford, cuando ellos idean un nuevo carro o de algún modo un nuevo motor para, por decir, sus carros, pues los super, digamos, ellos por lo general reúnen a los mejores ingenieros del mundo, consiguen un espacio físico y comienzan a hacer pruebas. Pero cada prueba les costaba millones. Cada prueba que no les salía del motor, no cumplía con los requerimientos que ellos tenían, les costaba millones. Entonces, ¿qué se hizo? Ese proceso se llevó al Internet. O sea, ese proceso de algún modo se replicó en el Internet, el mismo proceso. Lo único que ya no tenías un espacio físico, te ahorrabas costos ahí. Y punto número 2, se utilizó un software simulador. O sea, un simulador donde N desarrolladores, en este caso, de motores en el mundo, o todos los que estaban en la Ford en todo el mundo, ya no tenían la necesidad de viajar y ir a un solo lugar físico, sino todos se conectaban por el mundo replicante. ¿Ok? Pues por el Internet. Y ahí es donde ellos comenzaban a hacer pruebas en el Internet en base a un simulador construido en un software de computadora virtual. ¿Ok? Entonces, en este software de computadora ellos podían modelar y podían hacer N pruebas, pero a un costo cero. Por ende, se ahorraron millones, ¿no? Y si se ahorran millones en ese tipo de proceso, a la hora de que venden estos automóviles son mucho más baratos y su competencia se puede ir al piso si es que ellos están utilizando de algún modo el espacio tradicional. Es por eso que las empresas actuales deben migrar, aunque de repente según el rubro del negocio, posiblemente no
no vayan no sea una empresa totalmente virtual, sino posiblemente algunos procesos o más, como en este caso, ese proceso para hacer motores, ¿no? Otra empresa, esta es una empresa de bandas, donde, bueno, no de bandas de asaltantes, sino de bandas de música, ¿no? Este es una persona, no lo recuerdo el nombre mucho, pero es una persona en Estados Unidos que de algún modo busca nuevos talentos, ¿no? Busca nuevos talentos, ya sea cantantes, vienen con sus nuevas bandas y él los promociona, ¿ok? Como su manager. Entonces, de algún modo, tradicionalmente, él hacía el requerimiento, o las empresas iban, las bandas de música iban a él, ¿no? Y él pues les hacía la audición, ¿no? Para eso tenía que tener todos los equipos y esto, ¿no? Les hacía la audición y algunos los aceptaba y otros no. Entonces, ¿qué es lo que hizo esta persona? Buscó nuevamente ese proceso, lo llevó al internet y lo que se hizo, ya no hacía las audiciones de este tipo, sino hacía que personas se inscribieran y por medio del internet hacían ellos sus pruebas nuevamente. O sea, se rompieron las barreras espacio-tiempo, ¿no? Hacían ellos estas audiciones y fácilmente él podía escogerlos, pero ahorrando costos de alquiler, ahorrando tiempo para las personas. Es más, ellos podían grabar N veces y se le podría ir perfilando o mejorando sus canciones o lo que sea que estén cantando. Ok, entonces por ahí vemos nosotros que está este tema bastante interesante. Bien, entonces recordemos que la competencia antes era muy sencilla. Las compañías que lograban salir al mercado, como lo digo, con productos y servicios buenos, por lo general vendían, ¿no? Pero ahora ya no nos damos ese lujo por el tema que les acabo de decir. Y hay otro punto que tenemos que tener en cuenta, que es el tema de la globalización, que básicamente la globalización trae consigo el rompimiento o la ruptura de las barreras comerciales. Pero no solamente ya son este tipo de barreras comerciales, sino, como les digo, con el tema del internet, pues hay otras barreras que se están rompiendo, y con esto de la desregulación, es decir, hay muchos mercados en el internet que no están regulados, o sea, no hay normas legales que las protejan, entonces no hay impuestos, por así decirlo, ¿no? Entonces, ninguna compañía tiene su territorio protegido de la competencia de extranjeros. Ni siquiera aquí en el Perú. Es más, aquí en el Perú cada vez van a haber más extranjeros, y también así como vienen, nosotros también podemos irnos a otros lugares. Y esa es la idea actualmente, ¿no? Que nosotros vayamos y pongamos empresas en otros lugares. Es lo que dicen los expertos. Posiblemente no sea tan sencillo de hacerlo, pero bueno, al menos ahí tenemos la idea de a lo que debemos comenzar a apuntar todos, ¿no? Ahora, empresas americanas, dicen, japonesas, europeas, tienen experiencia en mercados fuertemente competitivos. Entonces, ellos son los que justamente apuntan siempre a países como el nuestro o a otros países, y pues van y ponen sus empresas con mucho más capital y, como les digo, mucho más economías de escala, ¿no? Entonces, nosotros debemos hacer uso de las tecnologías de la información como habilitador tecnológico para externalizar y de algún modo llevar nuestros procesos a la nube. Entonces, en sí, estas empresas están realmente muy ansiosas de ganar una porción de nuestro mercado, ¿ok? En este caso el mercado peruano. Entonces, las compañías nuevas, ahora vamos a hablar del punto de las empresas nuevas, que también pueden ser nuestra competencia. Si suponemos que nosotros somos una empresa que ya tiene mucho tiempo, las compañías nuevas no siguen las reglas conocidas, recordemos, y hacen nuevas reglas para manejar sus negocios. Entonces, de algún modo, nosotros debemos buscar siempre el reinventarnos, como empresa, como negocio y como persona también, ¿ok? En especial como persona, ya apuntándole al tema personal, ¿no? Porque ¿cómo reinventamos la empresa si las personas no piensan en cambiar? Entonces ahí viene el último tema, que es el tema del cambio, ¿no? Que es un tema bastante sensible y que debemos pues analizarlo bien, ¿no es cierto? Entonces, recordemos, lo repito, las compañías nuevas no siguen las reglas conocidas. Ellos más bien cuestionan mucho las reglas que actualmente se usan. Podrían decir, oye, ¿por qué se lleva esto así? Yo mejor lo hago de esta forma. Entonces es así como posiblemente a muchos de ellos consiguen el éxito, ¿no? A diferencia de otras empresas que son las tradicionales, pues, ¿no? Que están acostumbradas a hacer un uso tradicional y con el tiempo fracasan, ¿no? Por decir, hay algunos, si hablamos de personas extranjeras, algunos empresarios extranjeros, cuando hablaron del tema de la computación o de la computadora de escritorio, ellos dijeron o mencionaban, algunos de ellos, que francamente esto no tenía ningún pie ni cabeza y no iba a avanzar.
se equivocaron, ¿no es cierto? Se equivocaron. Y así diferentes personas que en su momento eran reconocidos, pero no vieron el progreso, no vieron el progreso a lo que venía. Lo mismo con el tema del Facebook, el Twitter o inclusive el YouTube, ¿no? El YouTube también, ¿no es cierto? Es prácticamente una televisión donde tú puedes tener, ¿no? Online, donde tú puedes colgar tus videos, inclusive hacer tu canal de televisión. Entonces digamos que esos conceptos están cambiando. Ahora, el cambio se vuelve una constante. Cuando hablamos del cambio, recordemos, lo único que no cambia es el cambio. Entonces el cambio se vuelve una constante. La naturaleza del cambio también es diferente, ¿ok? La rapidez del cambio tecnológico también promueve la innovación. O sea, mientras más cambiemos, mientras más tengamos en la empresa una cultura innovadora, motivar a los trabajadores a que ellos también puedan innovar, o sea, hacer nuevos cursos, hacer nuevas especializaciones, inclusive entrar a nuevas áreas de estudio, de forma de que puedan reinventarse y cambiar, ¿no? Cambiar en rubro de trabajo, cambiar en el tema personal también. Entonces, los ciclos de vida de los productos han pasado de años a meses también, ¿no? Este es algo cierto, ¿no? Antes, por decir, hablábamos de cambio y decíamos el cambio va a pasar de casi 100 años. Primero en la etapa, comienza desde la etapa agrícola, donde un cambio se verificaba en cientos de años, ¿no es cierto? De ahí luego pasó la etapa industrial, ¿no? Después de la etapa industrial hubieron unos cientos o unos 50, 70 años más de etapa postindustrial, ¿no? Y ahorita estamos posiblemente en la sociedad de la información y del cambio, o de la sociedad de la información y del cambio a la sociedad del conocimiento, ¿no es cierto? Aunque aquí en el Perú vivimos varias sociedades, muchas veces tenemos hasta agrícola, pero en sí la gran mayoría de personas aquí en Lima vivimos en una sociedad de la información, ¿no? Donde si tú tienes la información de algún modo o el conocimiento, puedes tener poder, ¿no es cierto? Porque es así ahora el tema cómo se maneja. Igual en las organizaciones, imagínense en las organizaciones, una organización donde el cambio sea el constante. O sea, siempre se busque en reinventar, en cambiar, en innovar, ya sea las personas y todas las personas, todo el grupo de trabajo piensa solamente en el tema de la innovación, ¿ok? Ese es, digamos, su mayor objetivo. Ese es su mayor objetivo, el tema de la innovación, ¿correcto? Entonces, ha disminuido el tiempo disponible para desarrollar nuevos productos e introducirlos al mercado. Este es otro tema que debemos también ponerle mucho énfasis. Cuando hablamos del cambio, ya el tiempo en que ponemos un producto al mercado ha cambiado. De repente, si nosotros nos demoramos 20 días o 30 días, hay empresas que lo hacen en 15. Entonces, de algún modo nos están aventajando. Entonces, tenemos que mejorar nuestros procesos para que esos tiempos sean menores. Otro, hoy las empresas tienen que moverse más rápidamente o pronto quedarán totalmente paralizadas, ¿no es cierto? Tienen que moverse más rápidamente. Creo que ahí la palabra clave es moverse, actuar, ¿ok? Actuar, y ya sabremos hacia dónde vamos muchas veces, ¿no? Por supuesto que con un plan, si tenemos el plan o seguimos una hoja de ruta, entonces de algún modo sabremos hacia dónde vamos a dirigirnos. Los ejecutivos creen que sus compañías están equipadas con radares eficientes para detectar el cambio, pero la mayor parte de ellas no lo está. Muy difícil encontrar. La cosa es comenzar a hacer siempre, compararse con el entorno, analizar tu entorno, y en base a esa comparación del entorno voy a saber si ellos están cambiando de algún modo, de una forma más elevada. Otra cosa que podemos hacer son normas en el gobierno, de repente nuevas disposiciones, o inclusive analizar el factor compra de según el tipo de negocio que tengamos, de las personas a las que les estamos vendiendo los productos o los servicios. ¿Ok? Entonces, otro punto importante es lo que detectan son los cambios que ellas mismas esperan, algunos de ellos, ¿no? A veces lo que estamos buscando más que todo son los cambios que nosotros mismos nos hemos planteado, pero no encontramos ese nuevo cambio real que nos puede llegar a generar la ventaja. Los cambios que pueden hacer fracasar a una compañía son los que ocurren fuera de sus expectativas. Recordemos eso, ¿no? La fuerza detrás de esta generación es Internet. Ese es el último punto que quisiera mencionar y que es un tema muy importante también. O sea, que realmente yo puedo generar ese cambio, bajo las reglas del Internet. ¿Ok? En el Internet es donde yo puedo comprar y vender nuevos servicios y puedo inclusive, como les dije, el proceso normal puedo replicarlo en el web, ¿ok?
el proceso puedo replicarlo en el web. Entonces, solo para terminar, todo lo que se hizo hasta ahora no es suficiente, ¿no? Y hay que empezar de nuevo. Es muy válido cuando se dice que la reingeniería, a diferencia de la automatización, es innovación. Cuando hablamos de la reingeniería estamos hablando de innovación. Y ahora quisiera que observen, por favor, en la diapositiva, quisiera que observen, perdón, en la presentación, quisiera que observen en la presentación lo que dice ahí, ¿no? Dice el explorar, ¿no? El explorar las más nuevas capacidades de la tecnología para alcanzar metas enteramente nuevas, ¿no es cierto? Para alcanzar metas enteramente nuevas. Y eso es lo que buscamos, ¿no? Explorar las nuevas capacidades de la tecnología. Muy bien. Gracias.